Buenos días, hermanos y amigos. Gracias por estar aquí en esta mañana. Gracias por la invitación de venir a poder predicar la palabra de Dios y un tema tan importante que es restaurando la misión de la iglesia. La Biblia nos cuenta una historia como ninguna otra. Esa es la historia de Dios, que nos cuenta sobre el plan de Dios para salvar a la humanidad, para salvarnos a nosotros del pecado, problema que tenemos tan grande. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14 nos dice, Pablo aquí nos transmite los grandes matices del hermoso plan de Dios. Primero vemos que antes de la creación del mundo la iglesia ya estaba en la mente de nuestro Padre Celestial. Segundo, la salvación que Dios nos daría a ustedes y a mí, a todo el mundo, que les ofrecería al mundo, podríamos decir, obviamente tendría que librarnos del pecado y también vendría por parte de Cristo. El método por el cual nosotros seríamos salvos tiene que ver con la adopción y obviamente el nuevo nacimiento, que es el bautismo. Cada una de estas cosas se encuentra en el plan de Dios y eso es lo que Él quiere que sepa. La Biblia trata de eso y eso es lo que debemos de recordar en nuestras vidas. Es tan emocionante, hermanos y amigos, saber cómo Dios ya tenía en su mente la iglesia planeada desde antes de la fundación del mundo y el universo. Este fue planeado en la misión de Cristo, como podemos ver en Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Ahora, veamos algunas cosas muy importantes sobre la iglesia. Al hablar de la iglesia, del plan que Dios nos ha dado por el cual nosotros podemos ser salvos, tenemos que recordar estas cosas. Y hay algunas cosas tan importantes que recordar concerniente a esto. Hermanos y amigos, la iglesia fue construida y comprada por Cristo, como podemos ver en Mateo capítulo 16, versículo 18, también Hechos capítulo 20, 28, donde se nos dice que Él pagó por la iglesia con su sangre. Y Cristo es el único calificado para el establecimiento de la iglesia por la cual murió y lo ha hecho. Efesios capítulo 4, versículo 4 nos recuerda esto, y también a Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Hay tanto que podemos sacar concerniente a la iglesia de las Escrituras. Hermanos y amigos, la iglesia fue establecida en el día de Pentecostés, como sabemos, en Hechos capítulo 2, y su mensaje es el evangelio de salvación. No es un mensaje diferente, pero es el mensaje para salvación, para obtener la redención, como podemos ver el mensaje de las buenas nuevas, que está en Hechos capítulo 2, versículo 36, el cual nos recuerda que Dios Padre le ha hecho Jesús Señor y Cristo. Esto es algo que nos llena de alegría, que nos debe llenar de esperanza, porque Él ha vencido la muerte. La iglesia, recordemos que es el pueblo de Dios, como primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 al 10 nos dice, Tito capítulo 2 14 y también Romanos 9 23 al 26. Y también recordemos que se caracteriza como un pueblo que posee una conducta distinta al mundo. La iglesia no se debe de parecer al mundo para nada, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de ser, y el mensaje que nosotros traemos y cómo vivimos con esperanza, con alegría y obviamente con esa esperanza de verle un día en el futuro, cuando Él quiera venir de nuevo y nos mande a su Hijo a redimirnos o a salvarnos de ese momento en que todo va a ser terminado, donde todo va a ser quemado. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 16 al 18 nos hace ver esto. La iglesia es el cuerpo de Cristo a través del cual el acto del bautismo obviamente nos añade a su cuerpo, como podemos ver en Romanos 6:3, Gálatas 3:27 y también 1 Corintios 12:13. Y finalmente la iglesia es la familia
de Cristo. La iglesia es la familia de Cristo. Juan capítulo 1 versículo 12 al 13, primera de Juan capítulo 2 29. La Biblia nos enseña mucho concerniente a la iglesia. Podemos preguntar cuál es su misión. Ya hemos visto que la iglesia y el plan de salvación ya estaba en la mente de Dios anteriormente, antes de crear todo, que la iglesia ya estaba en la mente de Dios, que cómo le iba a hacer Dios para salvarnos del pecado. Vemos que la iglesia tiene esas características, como ya las hemos mencionado, y hemos dado tanta escritura para probar esto. Ahora, mis hermanos y amigos, preguntamos cuál es la misión de la iglesia. Y es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. Si no sabemos la misión de la iglesia, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro trabajo y qué debemos hacer en nuestras vidas? Ahora, antes de ascender al cielo, Jesús apareció a sus discípulos. Jesús aparece a sus discípulos y también, hermanos, como podemos ver después en Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante, les dice las órdenes de marcha que ellos necesitan saber y seguir para hacer discípulos. Les dice Él, obviamente, que vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que entender que la misión de la iglesia es la gran comisión y son las órdenes de marcha que Dios nos da a cada uno de nosotros para ir a ser discípulos. En Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, veamos lo que la Biblia nos dice aquí. Mateo 28, 18 al 20. La Biblia nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ven esa palabra, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí una promesa muy hermosa que se nos da en los siguientes versículos. Pero antes de esto, Jesús dice que deben de enseñarle a estos nuevos discípulos a guardar todas las cosas que Jesús les había enseñado. Y aquí que viene la promesa importantísima que Jesús le hace a ellos y también a nosotros, que estará con ellos por todo el tiempo con ellos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, la fuerza y el avance de la gran comisión que podemos ver aquí en Mateo 28, 18 en adelante, la fuerza y el avance de la gran comisión se encuentra en la autoridad o la potestad de Cristo. Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, como ya lo hemos mencionado anteriormente, nos hace saber que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Él tiene esa gran autoridad para mandarnos, para decirnos qué hacer, y nos da esta gran comisión. Estoy hablando a la iglesia en este tiempo, hermanos. Tenemos mucho trabajo que hacer y no podemos cruzar nuestros brazos, no podemos sentarnos, no podemos perder tiempo en cosas que no son importantes, y tenemos que hacer el trabajo que debemos hacer, que hemos sido mandados a hacer. Ahora, en Hechos capítulo 2, 36, cuando se nos dice estas buenas nuevas, usualmente cuando decimos y se hace la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Vamos a 1 Corintios capítulo 15 y empezamos a leer del versículo 1 en adelante, que es la muerte, obviamente, cómo Cristo vino, murió y resucitó. Ese es el Evangelio, pero también yo diría que las buenas nuevas se pueden encontrar aquí en Hechos capítulo 2, 36. ¿Por qué? Porque Jesús venció y por tanto se le ha dado potestad en el cielo y en la tierra. Debemos recordar que cuando nuestro Señor Jesús vino al mundo, Él vino para ser un sirviente, para ser un esclavo de Dios, para servirle aún hasta
la muerte, como nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Y Él se alejó, dejó esas prerrogativas divinas, ese poder para servirle a Dios por completo. Pero obviamente después de vencer la muerte, después de obedecer a Dios, Dios obviamente le da esta autoridad de poder hacer esto. Hermanos, estoy hablando de nuevo a la iglesia. Los discípulos de Cristo, de acuerdo con la gran comisión, no son solamente aquellos que son bautizados. Y déjenme explicar esto de una manera más clara. El bautizarse, ¿cuál es el método que Dios nos ha dado por el cual somos añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Hechos capítulo 2, versículo 38 y también Hechos capítulo 2, versículo 47. Es el método por el cual tenemos que entrar, por el cual Dios nos da esa salvación. Pero esto no es lo que Dios quiere que hagamos solamente. Mis hermanos, tenemos que bautizar, pero tenemos que hacer discípulos. No solamente es darnos el chapuzón, pero depende de nosotros también de estudiar, de prepararnos para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántas veces hemos visto, tal vez, y no quiero hablar mal de la iglesia, este no es mi propósito, nunca voy a hablar de esto, hermanos, pero muchas veces podemos ver que una persona se bautiza y sale de bautizarse y solamente viene a sentarse en la banca. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos discípulos, personas que van a ir a predicar el evangelio, personas que van a ir a vivir esta vida diferente al mundo, personas que van a duplicarse de una manera y decirle a otros cómo encontrar la salvación. Un hermano dijo anteriormente, y se me quedó en mi corazón hasta este tiempo, y dice, una persona que le da el evangelio, las buenas nuevas de salvación a otra persona, es como un vagabundo que le dice a otro vagabundo dónde encontrar comida, dónde encontrar pan. Si tenemos las escrituras de vida eterna, y sabemos cómo interpretarlas, ¿por qué no vamos y predicamos con nuestro vivir, con las palabras que nos da la palabra de Dios, y llevarlas a otras personas que no las tienen? Recordemos esto, que la misión principal de la iglesia es el evangelismo de almas para la gloria de Dios. Y si la congregación en donde nosotros estamos está tan ocupada haciendo muchas actividades que no tienen nada que ver con evangelismo, entonces tal vez sería momento de preguntar a los ancianos, de preguntar al predicador qué estamos haciendo para llevar el mensaje de salvación a nuestra comunidad. Y recuerde que usted no necesita una actividad evangelística para ser un evangelista. Usted no tiene que esperarse a que alguien ponga en el calendario que van a ir a tocar puertas. Usted, como cristiano, como miembro de la iglesia de Cristo, tiene que hacer ese trabajo. Si lo pongan a ella en el calendario o no lo pongan en el calendario, tenemos que hacerlo. No voy a esperar, depende de mí. Y si yo tengo la palabra de vida, tengo que llevarla. Es algo que nace de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque amo a Cristo. Recordemos que somos llamados a influenciar al mundo para bien, no para mal, para bien. Nos recuerda en Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, que somos la sal del mundo, que somos la luz. ¿Cómo debemos de influenciar a la gente a venir a Cristo? Hacerlos que estén sedientos de Dios por cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas, e iluminar el pasaje, el camino que nos lleva a Dios. Hermanos, estamos haciendo este trabajo en esta mañana. Ahora, vayamos a hacer un vistazo muy rápido a la iglesia primitiva. Vayamos a echar un vistazo muy rápido a la iglesia primitiva. Tal vez usted piensa muchas cosas diferentes cuando usted empieza a meditar sobre la iglesia del primer siglo.
Y está bien, una de las cosas que viene a mi mente cuando alguien dice la iglesia primitiva, tiene que ver con el rápido crecimiento. Esos pasos agigantados que dieron para crecer tanto a través de la predicación del Evangelio y cómo vivían ese Evangelio en sus vidas. Hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 41, alrededor de 3,000 personas fueron bautizados. Qué hermoso poder presenciar eso. ¿Se imaginan cuántos hermanos tendrían que ir a ser parte de esto y ver cuántas personas estaban cambiando sus vidas para siempre? En Hechos capítulo 4, versículo 4 nos dice la Biblia que 5,000 fueron bautizados. Hay tantas congregaciones que no tienen ni un solo bautismo en un año entero. Esto es de gran tristeza y podemos decir tantas excusas. La cultura está cambiando. Son tiempos distintos, sí, la cultura cambia, los tiempos son distintos, pero las personas siguen teniendo los mismos problemas que han siempre tenido desde el principio. Y la verdad es relevante, no importa cuántos años pasen, amén. La verdad siempre va a ser relevante, la iglesia siempre va a ser relevante porque viene de Dios y no va a dejar de ser poderoso. Hermanos, amigos, pensemos en esto muy bien. En Hechos capítulo 5, versículo 14 nos dice que creyentes más que nunca fueron añadidos por el Señor. Es obvio que la iglesia del primer siglo creció muy rápido debido a los discípulos del Señor, cómo ellos saturaron a Jerusalén y en diferentes lugares con este mensaje de salvación. De hecho, se cree que para el tiempo de la muerte de Esteban se aproxima, habían 20,000 cristianos viviendo en Jerusalén. En donde yo vivo es un pueblito que se llama Lindsay, Oklahoma, y hay nada más 3,000 personas. 3,000 personas. Hay más vacas, más ganado que personas, ¿ok? Eso es uno de los pueblitos más chiquitos en los que he vivido en mi vida. Y es 5 minutos, ustedes van por todo Lindsay y se acabó. Abren los ojos, cierran y ya cruzaron por todo ese pueblito. Ni siquiera le puedo llamar ciudad. Imagínense nada más tener 3,000 personas que crean a Cristo en un pueblito de ese tamaño. 3,000 personas que se junten a adorar a Cristo, a cantar himnos, a evangelizar, a vivir la vida llena de valor, llena de alegría que Dios quiere que vivamos. ¿Se imaginan cuánto poder y cuánta influencia tendríamos en los pueblos vecinos si todo ese pueblito se juntara y siguiera los mandamientos de Dios? Ahora imaginen nada más de escuchar de 20,000 personas que vienen a Cristo solamente en Jerusalén, que se estima. Ahora, ¿qué ha sucedido con la iglesia en estos tiempos? ¿Por qué no estamos creciendo en la iglesia de hoy en día de la misma manera que crecieron anteriormente? Y aquí podemos especular. Hay varias explicaciones, como ya hemos dicho, la cultura cambia, los tiempos cambian, es algo diferente, las necesidades cambian, pero no creo que son las necesidades, hermanos y amigos, no es esto. La realidad de las cosas, y va a sonar muy, muy duro, pero lo digo con mucho respeto, y si piensan que estoy siendo negativo, todavía no me conocen muy bien. Les digo esto, tengan este beneficio de la duda para conmigo. La razón por la que no estamos creciendo como iglesia simplemente es porque no estamos haciendo el trabajo necesario que se debe de hacer para que la iglesia crezca. No estamos evangelizando, no estamos entrenando a nuestros hijos a saber la escritura, a tener valentía en su corazón y a llevar este mensaje de salvación en amor para que otros puedan venir a Cristo. ¿Qué significa ser cristiano para usted en esta mañana? ¿Qué significa ser un cristiano para usted en esta mañana?
Para unos, ser cristiano es la única opción que existe porque aman a Dios de todo corazón, quieren seguir a Dios y es lo único que pueden hacer en sus vidas. Ellos están obligados moralmente, se sienten mal a no seguir a Cristo y esto es bueno. Pero para otros el cristianismo no es nada parecido al cristianismo que se encuentra en la Biblia. La mayoría de las personas que podemos ver que tiene esta actitud no se preocupa por Dios, no lee su Biblia, no estudia su Biblia, no ora a Dios, no pasa tiempo con hermanos en comunión y nada tiene que ver, muy importante, con el trabajo de la iglesia. Tantas personas vamos a ver que solo siguen el cristianismo, que solo siguen a Dios, que tienen esta religión, entre comillas, simplemente porque no les gusta la otra opción, la opción que está al lado o lejos, podríamos decir, del cielo. Es muy común que la gente ame a Cristo, entre comillas, pero que no siga sus mandamientos. De hecho, Jesús nos dice en Juan capítulo 14, versículo 15, algo importantísimo: si me amas, entonces ¿qué? Guarda mis mandamientos. Igual se nos dice en el versículo 20, hermanos, Dios quiere que le amemos y que le mostremos que lo amamos al seguir sus mandamientos. ¿Usted sabía que la gran comisión es un mandamiento? Que Dios espera que hagamos el trabajo de evangelismo. Dios espera que lo hagamos. No espera que estemos sentados de nuevo, cruzados de brazos, a ver quién viene, quién toca a nuestra puerta para que un estudio aparezca. Esto nunca va a suceder, y si sucede, bueno, eso sería algo hermoso, pero nosotros debemos hacer el trabajo, y esta filosofía nos debemos de alejar de esta filosofía que es una filosofía mala. ¿Cómo podremos decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, como Marcos 12:30 y versículo 31 nos dice que también amemos a nuestro prójimo, si no nos preocupamos por llevarle el mensaje de salvación? Estas personas que tienen esta filosofía, que solamente vienen a adorar, que solamente vienen los miércoles, que solamente hacen lo mínimo, de nuevo con mucho respeto, son personas que no maduran y que se quedan en un estado de niñez espiritual. No conocen a Dios, no conocen la paz divina, no quieren saber más de Dios, solamente lo suficiente para no ir al infierno. No. Así no es que Dios quiere que vivamos. De hecho, estamos haciendo un error tan grande porque al no acercarnos a Dios, al no conocer su palabra, al no hacer el trabajo que Dios nos ha mandado que hagamos, nos estamos robando de nuestro propio saco, nos estamos robando de nuestra propia bolsa la oportunidad de crecimiento, la oportunidad de tener una fe más grande, la oportunidad de tener una alegría incomparable, la oportunidad de traer tantas almas a Cristo. ¿Cómo me gustaría que todos pudiéramos tener esta mentalidad? Hermanos, no estoy lanzando rocas. Este sermón es para ustedes tal y como es para mí también. Tengo grandes expectativas para mí. Tengo que hacer el trabajo si espero que otros quieran y deseen hacer este trabajo de predicar la palabra de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 67, especialmente vemos aquí un poco de la historia de lo que estaba sucediendo en esta ocasión. Muchos seguidores venían tras de Cristo porque les había dado de comer. 5,000 personas que habían comido con Cristo y querían más comida. Ya estaba la persona que les estaba dando de comer y querían seguir, y entonces Jesús les habla y les dice algunas cosas que fueron muy difíciles, que no querían escuchar. Entonces se alejaron, se regresaron, y entonces Jesús le dice a sus discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, el impulsivo, contesta. ¿Cómo me encanta Pedro? ¿Cómo me encanta Pedro? Pedro, el impulsivo, responde y dice: ¿a dónde iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. ¿Usted cree que aquí en este libro están las palabras de vida eterna? Sí.
Si ustedes creen que aquí en este libro están las palabras de vida eterna y que en este libro, en las páginas de este libro, encuentran las personas la alegría divina, una paz tan especial que no se puede comparar con nada en el mundo y que podemos encontrar cómo llegar a Dios. Si lo creemos de todo corazón, entonces, ¿por qué no hacemos el trabajo de evangelización? Hermanos y amigos, ¿cómo debemos de restaurar la misión de la iglesia? Recordemos que la gran comisión es la misión principal de la iglesia, y una iglesia que ha olvidado su misión principal es una congregación que pronto cerrará sus puertas, que está llena de personas que no quieren hacer el trabajo, que están llenas de personas que no saben o conocen el poder de Dios y las Escrituras. ¿Y cómo podemos prevenir esto? Tenemos que restaurar la misión de la iglesia, ya sabemos, pero ¿cómo podemos hacer esto? La palabra restauración tiene que ver con la idea de modificar una cosa con el propósito de ponerla en el estado que tenía anteriormente. ¿Ok? Hay algo que es antiguo, que ya tiene tantos años. Ok, ya está viejo, está oxidado. Vamos a encontrarlo y vamos a lijarlo y vamos a ponerle tal vez las cosas que necesita para regresarlo a aquel momento en que se veía original. Eso es lo que trata la restauración. Ahora escuchamos otra palabra, reformación. La reformación no es restauración. Hermanos, estoy hablando de la iglesia en este momento. La reformación no es restauración, porque recordemos que la reformación es reformar, cambiar la forma de algo que ya no se parece nada a lo original. Dios quiere que restauremos, que volvamos y seamos como la iglesia del primer siglo. Es lo que Dios desea. La iglesia, de nuevo, es el plan de Dios y por lo tanto no podemos cambiar nada de esta. Y de hecho, como ya hemos hablado, siempre va a ser relevante. No podemos añadirle nada, no podemos cambiar nada porque va a hacer su trabajo. No importa si nosotros predicamos o no estamos aquí o alguien más predica. Hermanos, la iglesia puede desviarse del patrón divino de dos maneras, al menos que se me vienen a la mente en este momento. Primera, la iglesia que añade o quita al estándar divino. Deuteronomio 4:2 se nos hace saber concerniente a la palabra de no añadir o no quitar nada. Apocalipsis nos recuerda también acerca de esto. Y número 2, la iglesia que no hace su trabajo se desvía del plan divino al omitir la gran comisión. Como Santiago capítulo 4 versículo 17, si sabemos hacer lo correcto y no lo hacemos, para nosotros es contado como pecado. Uno puede pensar que la señal de que Dios bendice a cierta congregación está directamente relacionada tal vez con el número de miembros que tenemos. ¿Cuántas veces preguntamos cuántos miembros hay en esta congregación? A mí me gusta saber cuántos miembros hay en la congregación, no para ver si la congregación tiene éxito, pero solamente porque me encanta ver que miembros estén reunidos adorando a Dios. Pero esto no tiene nada que ver con esto. He visto congregaciones que tienen miles de miembros que no están siguiendo a Dios, que no están haciendo el trabajo de evangelismo y simplemente muchas veces la gente solo viene porque el edificio se ve bonito o por alguna otra razón. No puedo decir o generalizar en cualquier situación, pero muchas veces no tiene que ver el número. Y por el contrario, uno puede decir que Dios bendice a su congregación, ya que estos se mantienen fieles al no añadir cosas no autorizadas a la iglesia o a la palabra del Señor. Pero no podemos decir ni uno ni del otro. Una iglesia que está sana, una iglesia que está en los ojos de Dios, que está haciendo el trabajo, es una iglesia que es activa en misiones, que es activa en evangelismo, una iglesia que enseña lo que Dios quiere que enseñe, que actúa
de la manera correcta, como nos dice la palabra de Dios. No son personas que escuchen y que luego olvidan. Santiago capítulo 1, versículo 22. Recordemos, hermanos, que no tenemos que reinventar nada en la iglesia para que ésta sea relevante. Siempre lo va a hacer. ¿No nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante, lo que es la palabra de Dios? Que es inspirada por Dios y que es buena para redarguir, para exhortar, que es buena para nuestro crecimiento, para que nosotros seamos completos. Hermanos, sabemos esto muy bien. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar cosas en la iglesia para atraer a gente? Para que la gente venga. Vamos a empezar a añadir ciertas cosas que no son bíblicas y les digo, no nos vamos a parecer a la iglesia del primer siglo. No digo que las comodidades que tenemos son añadiduras que nos van a llevar al lado opuesto. No es lo que quiero decir con lo que estoy mencionando en este momento. Pero tenemos que tener el deseo de restaurar y no de reformar. Recordamos esto muy bien. Ahora, como ya lo discutimos, la razón por la cual la iglesia no crece muchas veces y no crece como creció anteriormente tiene que ver con nuestro trabajo. ¿Lo estamos haciendo, sí o no? Ahora, ¿cómo podemos restaurar a la iglesia, la misión de la iglesia de hoy en día? ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, hermanos, tenemos que desarrollar una visión evangelística. Si no tenemos una visión de evangelismo, entonces nos vamos a parecer mucho a un club social, y de nuevo lo digo con mucho respeto, a un club social en donde atendemos domingo tras domingo, en donde venimos miércoles tras miércoles y no se hace nada más. Venimos a escuchar la palabra de Dios, pero entra por un oído y sale por el otro. Esto no es lo que Dios quiere. Esta no es la iglesia que Dios quiere que seamos. Esto no es para nada lo que vemos en Hechos capítulo 2, porque tenemos que ser llenos, de esta energía, de este amor y llevar las buenas nuevas de salvación a toda persona que encontremos. La visión de la congregación tiene que incluir varios aspectos, hermanos, que hará que los miembros de nuevo restauren en sus vidas este deseo de predicar, de vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos. Ahora, otra de las cosas que podemos ver es la adoración. La adoración, Hechos capítulo 2, versículo 42 al 43, nos dice que los hermanos de la iglesia primitiva estaban siendo devotos, estaban siendo disciplinados al hacer 4 cosas muy importantes que se requería a el crecimiento de ellos mismos, a la obediencia. Requería obviamente a las oraciones, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan y estando en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, si la iglesia en donde nosotros asistimos no está haciendo estas cosas, entonces tal vez usted tiene que hablar con alguno de los ancianos en esa congregación y preguntar por qué no estamos haciendo esto. Si la iglesia del primer siglo lo hizo, nosotros también debemos de hacerlo. Debemos de estar constantemente haciendo estas cosas. Cuando Lucas escribe concerniente a estos cristianos, ellos estaban llenos de alegría, llenos de energía y querían predicar el evangelio. La adoración que nosotros tenemos domingo tras domingo es el lugar perfecto. Podríamos decir el campo perfecto para el evangelismo. ¿Y cómo puede ser esto? Porque tenemos una clase, tenemos adoración, tenemos cantos, tenemos un sermón y tenemos a cuánta gente que viene domingo tras domingo con una sonrisa en su cara, tratando de vivir de una manera fiel. La adoración a Dios debe de causar en nosotros una amplia gama de emociones.
Debe de causar en nosotros temor, Salmo 46, versículo 10. Debe de causar en nosotros quebrantamiento, Salmo 51, versículo 17. Debe de causar en nosotros anhelo de Dios, Salmo 42, versículo 1 al 2. Debe, hermanos, de causar esperanza en nuestros corazones, Salmo 42, versículo 5. Y también deleite, Salmo 27, versículo 4. Así que si queremos ser una congregación que tenga adoración que es buena, una adoración que sea aceptable a Dios y también una adoración que sirva como un campo de evangelismo, tenemos que estar activos, tenemos que estar alerta, tenemos que venir a tiempo, hermanos, tenemos que hacer el trabajo que debemos hacer, debemos estar organizados y no hacer las cosas al ahí se va, como decimos coloquialmente, a ver qué pasa, pero tenemos que estar listos para llegar y para adorar. Esto es lo que puede hacer que las personas que vengan a visitar quieran seguir viniendo y nosotros poder estudiar con ellos la palabra de Dios. Recordemos que también existe la instrucción. Colosenses capítulo 3, versículo 17 nos recuerda que debemos de estar llenos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios debe de abundar en nuestros corazones. No solamente esto, que debemos de cantar cánticos, himnos y salmos y de una manera edificarnos los unos a los otros con gracia en nuestros corazones, con ese amor por Dios. La iglesia debe de pasar tiempo trabajando con el propósito de instruir a sus miembros cómo evangelizar, cómo ser buen cristiano, cómo vivir la vida distinta a que el mundo la vive. Si no seguimos lo que 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15 nos dice, que debemos estar preparados para dar respuesta a aquellas personas que nos lleguen a preguntar sobre nuestra fe, sobre las cosas que creemos, hermanos. Entonces, si no podemos hacer esto, nos falta preparación. Este es la prioridad y debe de ser la prioridad de cada miembro. Este pasaje no solo habla a los predicadores, no solo habla a los ancianos, a los diáconos, pero es para usted y para mí. Si no estamos haciendo esto, entonces, ¿qué esperamos? Hermanos, si queremos evangelizar al mundo, debemos de poner atención a la instrucción de los miembros de la iglesia. Vayamos a Efesios capítulo 4. Hemos mencionado muchas referencias a muchos pasajes bíblicos, pero vamos ahí en nuestras Biblias en este momento. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y perdone tantas referencias, lo hago porque aquí podría estar por más tiempo predicando. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16. Y no lo hago porque quiero que me inviten de nuevo, hermanos, ¿ok? Para que ya no me corran. Y el hermano va a predicar por 2 horas, ya no más. Efesios 4, 11 al 16. Leamos juntos esto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Escuchamos bien esto? ¿Cuál es el propósito? La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Recuerde esto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no como el hermano tal y tal, pero a la estatura y la medida de Cristo. ¿Usted ya llegó ahí? Yo todavía no y estoy trabajando para esto, hermano. Por eso estoy aquí, por esto sigo caminando fiel a Cristo, tratando, y si caigo me levanto y seguir. ¿Tenemos esta actitud en nuestras vidas, sí o no? Recordemos lo que nos dice versículo 14, y para que ya no seamos niños. ¿Cómo que niños? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16.
de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia se parece así. Esta es la organización, esto es lo que debemos hacer, este es nuestro propósito. Estas son las señales y las advertencias que se nos da aquí en este corto pasaje. Estamos poniendo atención, estamos abriendo bien los ojos, lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos tanto trabajo que hacer. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos tiempo de hacerlo, pero no sabemos cuánto. ¿Ok? Así que hay que apurarnos, hay que echarle ganas, como decimos de nuevo, hay que ponerle todo nuestro empeño. Una cosa que vamos a entender también, que la iglesia necesita el amor, la comunión y el amor mutuo. En Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, una de las herramientas más fuertes de la iglesia que posee para el evangelismo es el amor y la comunión que hay entre hermanos. Muchas veces, de nuevo lo digo con mucho respeto, muchas veces el mundo te trata mejor que como los hermanos te tratan. Y esto es triste, triste, triste. He conocido a tantos predicadores que no han sido tratados de la manera adecuada por ancianatos, por hermanos. Y esto no es lo que Dios quiere que seamos. Tenemos que ser diferentes al mundo. Tenemos que comportarnos como Cristo quiere que nos comportemos, con comunión, con unidad, con amor. Esto es lo que el mundo quiere ver algo diferente. Y eso es lo que atrae mucho al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay todo esto y más. Mal, obviamente, este tipo de actitud errónea, satánica podríamos decir. Y cuando el mundo viene a ver la iglesia, que se ama, que se quiere los unos a los otros, que tiene comunión, dice el mundo: yo soy de aquí, yo quiero esto para mí. Veamos qué hicieron los cristianos del primer siglo. En Hechos capítulo 2, 42 al 45, recordemos que ellos compartían sus posesiones. Ahora no quiero que cuando me baje de aquí me digan: hermano, me va a dar un $20, ¿ok? Porque aquí me acaba de decir que tiene que compartir sus posesiones, ¿ok? Le digo, si me alcanza, se los doy, ¿ok? Y corro muy rápido, mis hermanos, ¿ok? Pero ruedo más rápido, ¿ok? Ruedo más rápido. Recordemos que compartían sus posesiones. Ellos se amaban los unos a los otros. Veamos Hechos capítulo 2, 46, porque aquí es que vemos que ellos compartían su presencia. ¿Saben que a los hermanos del primer siglo les gustaba estar juntos? ¿Les gustaba pasar tiempo juntos? ¿Cuántas veces los hermanos de hoy en día dicen: no, tengo que ir de nuevo? Tengo que asistir de nuevo, tengo que ir a esa conferencia, tengo que ir a esta, podríamos decir, esta predicación. No me gusta, ya como que muchas veces ha pasado esta semana, ya necesito un descanso. En Hechos 2:46 también vemos que ellos compartían su comida. Ellos compartían su comida. Ellos se querían mucho, se amaban mucho los unos a los otros, y ellos también compartían su adoración en Hechos 2:47. Vemos todas estas cosas que están aquí, que hacía la iglesia primitiva, y es un espejo para nosotros de comparación. Estamos haciendo lo mismo. ¿Me veo yo como un cristiano del primer siglo? ¿Sí o no? Y si sí, bueno, sigo. Y si no, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y qué puedo hacer para arreglar esta situación? Porque Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que mejoremos, ¿verdad? Es tan amplio y podemos ver en su Biblia que nos dice cuántas veces esta idea de una manera u otra. La comunión en la cual un cristiano entra debe de ser mantenida, obviamente, al seguir la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 1 versículos 6 al 7. Y como ya lo hemos discutido, la comunión que tenemos los unos con los otros es una de las más poderosas herramientas que tenemos para seguir y para influenciar al mundo a seguir a Cristo. Ahora,
podemos hacer otra cosa y mencionar una cosa más, hermanos, al menos otras cuantas cosas más. Pero la siguiente cosa que vamos a mencionar en este momento es que debemos de tener amor por las almas perdidas. En Lucas capítulo 15, versículo 1 al 32, vemos 3 parábolas que se llaman las parábolas de los perdidos. ¿Okay? De los perdidos. Y usted dice, bueno, ¿de qué tratan esas parábolas? La primera parábola trata de una oveja que se pierde. La segunda trata de una moneda que se pierde. Y la última parábola trata de un hijo que se pierde, que la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Estas 3 cosas, estas 3 parábolas nos enseñan 3 diferentes lecciones tan importantes. Recordemos, hermanos, que no se nos deben de olvidar que Dios quiere que vayamos a buscar a aquellos que están perdidos. Aquel pastor que va por la oveja, la encuentra, la toma, la pone sobre sus hombros, no la patea de regreso a casa y le dice, te andaba buscando, y le jala las orejas y le dice, ya vas a ver cuando lleguemos allá cómo te va a ir. Esto no es lo que hace el pastor. La toma, la pone sobre sus hombros y la lleva a casa y le dice a todos, le dice a sus amigos, le dice a todos, vengan porque voy a tener un gran festín porque he encontrado mi oveja perdida. ¿Tenemos ese amor por las almas de hacer eso? ¿Tratamos con las personas de la misma manera? ¿Qué tal el hijo pródigo? ¿Saben qué me encanta de la parábola del hijo pródigo? Me encanta que el papá llegó a ver al hijo antes que el hermano mayor. Porque si el hermano mayor hubiera llegado a su hermano menor, entonces la historia sería completamente diferente. Le doy gracias a Dios que Él está listo, que Él está buscando oportunidades para que nosotros regresemos a Él y le digamos, me levantaré, iré y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llames tu hijo, pero tómame como uno de tus siervos. Y el padre que lo abraza, le besa y olvida todo y está feliz porque el hijo que estaba perdido ya está junto con él. Amamos a las almas de la manera que Dios ama a las almas. Si no cambiamos la manera de cual nosotros pensamos por las almas, entonces no podremos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. No podremos tener esto en mente en nuestros corazones, el deseo de seguir y predicar la palabra de Dios y traer a muchos cerca de Él. Usted ha escuchado ciertísimamente que la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, 32, la segunda parte de este versículo. Pero yo les digo también que es el amor el cual muchas veces, el cual es el vehículo por el cual la palabra puede entrar en oídos. Si nosotros mostramos primero amor que no acepta todo, ese no es amor, ¿ok? Si nosotros mostramos amor y también verdad, junto con la verdad, es uno de los vehículos más poderosos que hace que la gente abra sus corazones y estén expuestos a la palabra de Dios, tal y como nosotros debemos de vivir por fe. Gálatas 3:11, nosotros debemos de amar por fe. Gálatas 5:6, y tal y como nosotros debemos de caminar por fe. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7, también nosotros debemos de caminar en amor. Efesios 5:2, hermanos, el amor es el vehículo por el cual la verdad es llevada al mundo. Si no tengo amor, no soy nada. No importa las cosas que yo haga, todas las cosas que he hecho en este mundo. Recordamos 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 en adelante al 13, por el cual este es el amor, el vehículo por el cual nosotros enseñamos también que pertenecemos a Cristo. ¿Cuál es la marca del discípulo? ¿Cómo nos reconoce el mundo que somos discípulos de Dios? Seremos conocidos por nuestro amor y seremos asociados con Cristo
por nuestro amor. Juan 13, versículo 35. Cuando estudiamos detenidamente, hermanos, estas parábolas, recordemos que uno se pierde obviamente por descuido, que es la oveja. La moneda se pierde por ignorancia y el hijo se pierde por rebeldía. Sea cualquiera que sea la razón por la cual la gente está perdida, no importa. La acción debe ser la misma y el amor debe ser el mismo. La última cosa que veremos en esta mañana: ¿cómo podemos restaurar? ¿Cómo podemos restaurar la misión de la iglesia, hermanos? Debemos de motivarnos los unos a los otros a seguir. 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11 nos hace saber que tenemos un tesoro en vasos de barro. Este es el tesoro del perdón de nuestros pecados, como nos dice Hechos 2:38. Ese es el tesoro que es la paz con Dios, Romanos 5:1. Ese es el tesoro que nos hace estar contentos en nuestras vidas, Filipenses 4, versículo 11, y también 1 Timoteo 6:6. Y es el tesoro de una familia espiritual grandísima en todos los lugares a los cuales nosotros vayamos. Marcos 10, 29 al 30, y la esperanza de vida eterna, 1 Timoteo 2, 10. ¿Cómo debemos de motivar a la congregación local a ir y a ser discípulos de la manera prescrita por Cristo? El apóstol Pablo creía que el evangelio, hermanos, era un gran regalo de Dios, un gran regalo de Dios. ¿Y cuántos cristianos? Y tal vez nosotros nos podemos preguntar, ¿nosotros pensamos esto de la Biblia? Sí o no. Así que antes de ir a evangelizar, antes de querer llevar las buenas nuevas de salvación a las personas que están perdidas, le quiero pedir algo, hermano. De nuevo, le hablo a la iglesia en esta mañana. Le quiero pedir algo. La primera persona que usted tiene que evangelizar, que tiene que convencer muy bien que aquí se encuentra la palabra de vida, que aquí se encuentra la manera de encontrar la vida eterna, que aquí se encuentra el lugar por el cual podemos llegar a Dios. La primera persona debe de ser usted. Antes de predicarle a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, al vecino, a la persona que trabaja con usted, ¿cree usted estas cosas? Y si no, estudiemos para saberlas, para que las sepamos y podamos predicarlas a otros. Pablo nos recuerda en 2 Corintios capítulo 4, 13 al 15, que debemos de hablar del poder del evangelio que hemos visto en nuestras vidas. En Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46, encontramos también dos parábolas del reino. Léanlas cuando tengan tiempo. Léanlas cuando tengan tiempo, hermanos y amigos, porque nos hablan de aquella alegría de las personas que encontraron el reino. Una se tropezó sobre el reino y otra la encuentra porque la estaba buscando. Si queremos lograr, hermanos, hoy en día, lo que la iglesia primitiva logró, si queremos lograr y tener el éxito que la iglesia primitiva que vemos en Hechos capítulo 2 tuvo, simplemente debemos de trabajar como ellos trabajaron. Y nada más, nada más. Si nosotros trabajamos, Dios dará el crecimiento. Amén. Amén. Hermanos, ¿quiere ser parte de la restauración de la misión de la iglesia en esta mañana? ¿Quiere ser parte de eso? Porque necesitamos a cada miembro. Necesitamos a usted, necesitamos de su ayuda y usted puede hacerlo. Usted no tiene que estar detrás de un púlpito, usted no tiene que ser elocuente como alguno de nuestros predicadores que van a venir aquí, que tenemos en esta lista. Usted no tiene que saber todo concerniente a la Biblia, pero tiene que saber las cosas esenciales para que usted predique, para que usted viva. Si usted no sabe las cosas esenciales que requiere la Biblia para nosotros, entonces usted no puede ser cristiano, no puede ser un cristiano fiel. Tiene que saberlas para ser un cristiano fiel y ya sabiéndolas entonces puede predicarlas. Así que
¿cuál excusa vamos a decir a Dios? ¿Qué excusa le daremos cuando lleguemos a ver a nuestro Señor Jesucristo y le digamos, no sé, es que no pude, es que no tuve la mente, es que no tenía tiempo, es que cualquier cosa? Y dígame la excusa, porque si tiene una excusa tan buena que le va a funcionar, quiero escucharla. Quiero escucharla. Le digo que ninguna excusa será fuerte, lo suficientemente fuerte para que Dios diga que entremos al reino junto con Él. Así que, ¿qué podremos hacer en esta mañana? Digamos y hagamos esa promesa en nuestros corazones: voy a ser parte de la restauración de, obviamente, la misión de la iglesia. Y tengo que hacer el trabajo yo. Tengo que hacerlo, tengo que levantarme y tiene que salir de mi corazón. Hermanos, espero que esta lección pueda ser de su ayuda. Sigamos orando los unos por los otros, sigámonos motivándonos los unos a los otros, que Dios nos bendice si hacemos su gran trabajo. Gracias.